Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir una palabra que sin duda alguna estará provocando en ti una explosión de fe, que tú te levantes en esa fe, sobre todo para ver la gloria del Señor. Y vamos en esta hora al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del verso 47 en adelante. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Bendito Dios de la gloria, creemos que esta palabra, Señor, será una palabra de bendición, y te pido que cada vida, cada corazón de los que hoy están conectados, Señor, puedan hoy recibir esta palabra y ser, Señor, aumentada esa fe, puedan, Señor, hoy creer en ti y recibir ese milagro que tanto tiempo están esperando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Esta palabra lleva por título: basta ya, hoy recibe tu milagro. Basta ya, hoy recibe tu milagro. Sin duda alguna, este pasaje nos lleva, ¿verdad?, a aquel momento cuando Jesús fue arrestado. Iban a arrestarle a él. ¿Para qué? Para luego que todos conocemos, él pueda cumplir el propósito de Dios de poder ser crucificado, derramar su sangre en la cruz del Calvario y dar su vida por cada uno de nosotros. Ese sacrificio expiatorio que hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a nosotros, que ya estábamos condenados por el pecado, como dice la palabra, pero sin embargo, Cristo en ese sacrificio, Él nos libra a nosotros de toda condenación, y ese es el milagro más grande que nosotros podemos celebrar hoy. Pero sin embargo, en este arresto, cuando a Jesús le buscan para poder arrestarle, ocurre un incidente, y de eso quiero hablar hoy. Porque mientras ellos estaban allí, los discípulos con Jesús, dice la Biblia que vinieron los sacerdotes, vinieron los fariseos, los sumos sacerdotes, vinieron toda una turba grande. El propósito: arrestar a Jesús. ¿Cuál era la señal? El beso de Judas, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, alguien saca su espada. Y dice la Biblia que le corta la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. Pero ahí no queda todo, sino que Jesús, cansado de todo esto, le dice: basta ya, dejad allí, y le sana la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Quiero hablar de algunos puntos que en este incidente nos van a llevar a fortalecer nuestra fe, porque lo primero que encuentro en este pasaje está en el versículo 49, cuando dice la palabra: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y quiero que puedas tomar mucha atención. Punto número 1: todas tus dudas, preséntale siempre al Señor.
todas tus dudas, preséntale siempre al Señor. Miren, cuando los discípulos estaban con Jesús y ven que esta turba viene, ven que la cosa no era broma, era en serio, entonces le hacen la pregunta a Jesús, le dicen: Señor, ¿heriremos espada? Porque posiblemente era muy común en la época andar con una espada allí. Y tenían, por eso es que le preguntaron a Jesús, y lo vamos a ver luego más adelante cómo usan la espada. Pero sin embargo, miren cómo le preguntan a Jesús. Esto nos lleva a un escenario en donde muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros frente a algún problema, frente a una adversidad, no sabemos qué hacer. Y créame que a Dios le agrada que nosotros no sepamos qué hacer frente a una adversidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entramos en ese conflicto de no saber qué hacer, cuando un problema o una adversidad se presenta, es cuando el Señor nos va a decir a nosotros, precisamente: si no sabes qué hacer, acude a mí, ven a mí, porque yo sí te puedo decir qué es lo que tienes que hacer. Por eso el punto número 1, todas tus dudas, preséntale al Señor. Cada día nosotros nos enfrentamos con situaciones difíciles, nos enfrentamos con situaciones que muchas veces nos dejan incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Por eso que hay mucha gente que en esta incertidumbre se van a los brujos a buscar una solución, a buscar una palabra para saber qué hacer. Pero el hecho de que vayas a un brujo, estás cometiendo el error más grande de tu vida, porque cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre en tu corazón, en tu mente, cuando no sabes qué hacer, no vayas a los brujos, no consultes a estos siervos de Satanás, porque si tú piensas que son personas de bien, te equivocas. Todo brujo, todo el que hace brujería, hechicería y hace obra de ocultismo, no es más que un siervo de Satanás. Y cuando tú tienes incertidumbre, nunca vayas a estos lugares, nunca acudas a estos lugares. Acude a Jesucristo, acude al Cristo de la gloria, que es el único quien puede darte una salida. Por allí en la calle nosotros vemos, ¿verdad? Vemos allí, se hace amarres, se trae al amor, al ser querido o al amor que se fue, y te dejan su número de teléfono. Hoy usted abre el periódico y va a ver cómo hay un montón de avisos con respecto a personas que te pueden dar una asesoría espiritual, pero espiritual de Satanás. O sea, brujos y hechiceros. Encuentras el horóscopo y cuántas cosas. Estas cosas no hacen más que agravar tu problema. No hacen más que agudizar tu problema. Allí no vas a encontrar solución. Allí no vas a encontrar solución. Y si por un lado te prometen hacer una limpia y por ahí te dicen que va a solucionar tu economía, y posiblemente así sea, pero sabes una cosa, en algo Satanás te va a destruir. Yo he visto mucha gente que sí prosperó económicamente, tuvieron dinero, pero sabe una cosa, perdieron su familia, destruyeron todo. Es que Satanás, dice la Biblia, que no vino más que para robar, matar y destruir. Por lo tanto te digo, cuando tienes duda e incertidumbre, siempre pregúntale a Jesús, siempre pregúntale al Cristo de la gloria, siempre pregúntale a Él. Dile: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dobla tus rodillas ahí y dile: Señor, ¿qué hago? Estos discípulos le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la espada, heriremos? ¿Qué hacemos, Señor? Entonces, cuando hay una duda, cuando hay una incertidumbre, pregúntaselo al Señor, díselo a Él. Pero siempre no faltan personas que no les gusta preguntar a Jesús. Y en este caso encontramos que mientras algunos le estaban preguntando a Jesús, diciéndole: Señor, ¿qué hacemos? ¿Heriremos espada? Alguien sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Alguien fue Pedro. Pedro no esperó recibir la respuesta del Señor.
Este Pedro no esperó que haya una respuesta. Antes que la respuesta llegara, él sacó la espada y le cortó la oreja. Por eso te digo en esta hora, tienes dudas, tienes incertidumbre, busca a Cristo, busca al Señor, clama al Señor, entra en oración, entra en ayuno. Ahora la gente se olvidó del ayuno. Entra en ayuno, entra en ayuno, entra en ayuno y pregúntaselo al Señor. Dile: Señor, ¿qué hago? Sin duda alguna el Señor te dará una respuesta en medio de ese clamor, en medio de esa búsqueda. ¿Cuántas respuestas he recibido a través de la oración, a través del ayuno? Busca a Jesucristo, Él es el único. Número 2, no te apresures a usar tus propias armas. No te apresures a usar tus propias armas. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Este Pedro agarró y dijo: no, yo no voy a esperar. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Le cortó la oreja. ¿Y por qué? Porque usó sus armas. Y esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, en personas que muchas veces no les gusta esperar la respuesta. Oh, dice: Dios no me responde. Oh, ya hace tiempo que estoy clamando a Dios y no me responde. Pero sabes una cosa, el Señor siempre tiene una respuesta para cada uno de los que le buscan, para cada uno de los que realmente claman a Él de corazón. Por eso, cuando estás en esta incertidumbre, no uses tus propias armas. A veces dices: bueno, pero yo conozco, este es un problema que ya lo superé, este es un problema que siempre se me ha presentado y siempre lo he superado. Pero sabes, siempre acude a Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 4 en adelante. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toma atención en esto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amados, las armas con que los hijos de Dios luchamos no son carnales. No son carnales. Por eso es que cuando te enfrentes a un problema, no luches, no batalles con tus armas carnales, con tus armas humanas. Es mejor batallar con las armas espirituales. Y dice la palabra en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Posiblemente el que se levantó contra ti sea una persona, pero tu lucha no es contra esa persona, es con el que está detrás de esa persona. ¿Y quién es? Es el enemigo, es Satanás. Por eso dice la palabra, aleluya, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Detrás de todos esos problemas hay principados, hay potestades que están trabajando fuertemente para destruirte. Pero el Señor te dice: si me clamas a mí, si me buscas a mí, si doblas tus rodillas para orar, para clamar, si me buscas en ayuno, en oración, entonces yo te voy a responder, entonces yo te daré la salida. El Señor promete darte una salida y Él estará obrando en tu vida. Por lo tanto, no te apresures a usar tus propias armas. Aleluya. Si el Señor está en silencio, como dice este cántico, es porque Él está trabajando. No te desesperes, ya viene la solución. No te desesperes, ya viene la salida. No te desesperes, porque Cristo ya envió a sus ángeles a trabajar a favor de ti. Prepárate, hoy basta ya, basta ya. Hoy recibe tu sanidad, hoy recibe tu milagro. Aleluya, qué tremendo este tiempo. Basta ya, recibe hoy tu sanidad. Así lo dijo el Señor: basta ya, basta ya. El Señor se cansó de ver todas estas cosas. Habíamos dicho, el punto número 1, que todas tus dudas preséntale siempre al Señor. Número 2, no te apresures a usar tus propias armas. Entonces, porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, no son humanas. Así es que si usas tus armas humanas, posiblemente vas a fracasar. Pero si usas las armas espirituales, esas tienen poder. Dice la palabra que derriban argumentos y cuantas cosas que se puedan presentar en el camino.
camino. Punto número 3. La religiosidad no te permite reconocer a Jesucristo. Dice la palabra, aleluya, que en el verso 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Saben una cosa? Nos preguntamos, ¿cómo era posible que el sumo sacerdote podría estar allí dirigiendo todo este arresto de Jesús? ¿Cómo es posible que el sumo sacerdote, siendo el máximo representante, aleluya, de la iglesia en aquel lugar, cómo es posible que él tuvo que dirigir todo este arresto del mismo Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por eso esto nos enseña una verdad, que la religiosidad muchas veces no nos permite reconocer a Jesucristo. Ahí estaba el sumo sacerdote, estaban también los religiosos como los fariseos, estaban la guardia del templo, estaban frente a frente con Jesucristo, pero no lo reconocieron. De lo contrario, aleluya, estos hombres lo llevaron a matar. Pero note aquí algo importante, porque esa religiosidad en este tiempo pueda ser que no te está permitiendo recibir tu milagro. La Biblia dice, amados hermanos, en Romanos 10:17, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Por eso cuando Pedro cortó la oreja de este siervo del sumo sacerdote, aquí había una verdad tremenda. ¿Por qué la oreja? ¿Por qué no le cortó en otra parte? Porque la fe viene por el oír. Y sabe lo que tenían estos hombres, es que el oído lo tenían cerrados, el oído lo tenían anulados. Ellos no podían escuchar la voz de Dios, ellos no podían percibir lo que Dios les estaba hablando. Por lo tanto, el Señor tuvo que hacer algo allí, les dio una lección. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Yo quiero preguntarte algo en esta hora. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? Hay muchas personas que cuando van al médico y el médico le dice: ¿sabe, señora, o sabe, señor, la enfermedad que usted tiene ya no tiene cura? La enfermedad que usted tiene ya no tiene solución. Así es que vaya a su casa, tenga calidad de vida y de esa manera espere el día que le llegue la muerte. Yo he conversado con muchas personas que el médico ya les había dado fecha para su muerte, fecha diciéndole: tal día ya no pasas de ahí. Pero sin embargo hoy, cuando acudieron a Jesucristo, cuando le clamaron al Señor, al Cristo de la gloria, hoy están vivos porque Cristo hizo un milagro. ¿Habrá un cáncer que pueda ser imposible para Dios? No lo hay. ¿Habrá una enfermedad que pueda ser imposible para Dios? No lo hay. El que acude a Cristo nunca será avergonzado. El que clama a Cristo nunca será avergonzado. ¿Qué estás escuchando? ¿Se te quedó grabado lo que te dijo el médico? ¿Se te quedó grabado lo que te dijo el brujo? Hubo un hermano que me decía: pastor, a mí el brujo me ha dicho que de los 40 años yo no voy a pasar. Y el día que el año 40 de su vida, él andaba cualquier enfermedad, él creía que esa enfermedad ya lo iba a matar. Y un día tuvimos que orar por él. Y yo le dije: sabes una cosa, Cristo es el dador de la vida. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, si a Cristo le place darte más vida, ¿qué serán las palabras del brujo frente al poder de Jesucristo? Y él vive, ya va a cumplir 50 años y sigue viviendo. Aleluya. Porque aquel que acude a Jesucristo nunca será avergonzado. No escuches lo que te dicen otras personas. La religiosidad, hay personas que te dicen: no, que el milagro no, que tal vez Dios a ti no te va a responder, no, que Cristo no puede obrar en tu vida. No escuches esas palabras. No
prestes oídos a aquellos que te dicen que no te vas a sanar. No prestes oídos a aquellos que te dicen que nunca vas a hallar solución. No prestes oídos a aquellos que te dicen que nunca vas a encontrar una puerta abierta, aleluya, que se te puede abrir. Porque si acudes a Cristo, Él puede hacer algo, aunque otros te hayan dicho que ya no se puede hacer nada. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué palabras se quedaron grabadas en tu mente? ¿A quién prestas oído? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, en vez de estar mirando los resultados o los informes de cuántos van muriendo a diario en la noticia. Escucha la palabra, esta palabra que te levanta, esta palabra que te dice: Jesucristo, yo estoy contigo, yo soy la resurrección y la vida, aleluya. Por eso te digo en esta hora, ¿quién te cortó el oído? Hay gente que les cortaron la oreja, espiritualmente hablando. Tú puedes tener tus dos oídos, pero alguien en algún momento de tu vida te cortó el oído para no escuchar la voz de Dios, para no oír la voz de Dios. Te pones a leer la Biblia y te aburres y ya no quieres leerla más. Prefieres oír otras cosas, pero menos la palabra de Dios. Es que alguien te cortó el oído, alguien te cortó la oreja. Y el Señor en este día hoy quiere ministrar tu corazón, ministrar tu vida. Él quiere devolverte hoy lo que alguien en algún momento te cortó, aquella oreja. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué fue la oreja derecha? ¿Por qué no fue la oreja izquierda? Hay un doctor que es el doctor James Herger. Él dice, él es un especialista en todo lo que son el sistema auditivo a través de la ciencia. Y él dice que la oreja derecha tiene ventajas sobre el oído izquierdo. O sea que no escuchan, el oído izquierdo y el derecho no escuchan igual. Si para ti te parece esto algo una sorpresa, te quedas sorprendido por esto, créame que yo también, yo pensaba igual, que mis dos oídos escuchaban igual, y dice que no. Y esta oreja derecha tiene una ventaja. Y sabes una cosa, yo te digo en el nombre de Jesús, porque alguien cortó tus oídos, por eso no puedes. Se te hace, lo que se te pega más adentro es cuando te hablan de cosas negativas, de los problemas, de las cosas que ya no se pueden. En eso sí crees, pero cuando te hablan la palabra de Dios, se te hace difícil creer. Pero en este día, en el nombre de Jesús, tus oídos, tu oreja te será devuelta, y hoy el Señor hará un milagro en tu vida. Número 4, hoy te será devuelta lo que te quitaron, aquello que te cortaron, aquello que alguien te robó, te quitó. Hoy el Señor te va a devolver. Dice la palabra del Señor en el verso 51 que entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Lo devolvió la oreja al siervo del sumo sacerdote. Me impacta esta palabra cuando el Señor dice: basta ya, dejad. Y esas mismas palabras el Señor las sigue repitiendo vez tras vez en este tiempo. Porque tenemos una sociedad que le cuesta oír la voz de Dios, que le cuesta escuchar la voz de Dios. Prefieren escuchar, como dice la palabra, aquellos que andan por ahí hablando de cosas que realmente solamente buscan trayendo cuentos y cuantas cosas, cuantas historias. Pero sabes una cosa, escucha la palabra del Señor. Escucha la palabra. Aquellos religiosos, aquellos que están diciendo, pensando más en ciencia, más que en Dios, más que en la fe, más que en la palabra. El Señor dice: basta ya de aquellos que se andan quejando todo el tiempo, que me duele aquí, que me duele allá, pero sin embargo nunca acuden a Jesucristo. Basta ya de aquellos que van a los brujos, que van a los hechiceros. Basta ya de aquellos que
andan consultando el horóscopo y viendo de qué manera le va a ir su vida, cuál es el color y cuál es el día, que en ese día qué va a ocurrir. Basta ya, dice el Señor. Cuando Jesús vio al sumo sacerdote, vio a los religiosos, vio a sus discípulos que actuaban con las armas naturales, el Señor dijo: basta ya. Y le sanó a este siervo del centurión. Del sumo sacerdote. Yo estoy seguro que nunca más este siervo se olvidó de Jesucristo y le quedó un mensaje muy grabado en su mente y en su corazón. Si Cristo le devolvió la oreja a este siervo del sumo sacerdote, hoy ese mismo Cristo está vivo. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre. Por eso nosotros no hacemos andar un crucifijo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo para nosotros no está en la cruz del Calvario. Cristo resucitó, salió de la tumba y está al lado derecho del Padre, dice la palabra, para interceder, para ayudarnos, para obrar. Él está allí. Dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo. Aleluya. Si Cristo pudo devolverle la oreja a este siervo, lo hará también contigo. Basta ya, recibe hoy tu milagro. Basta ya, deja la religiosidad, deja el pecado, deja cuantas cosas que te están apartando de Dios. Vuélvete al Señor, vuélvete a Él, cree en su palabra y recibe hoy tu milagro. Vamos a orar en este tiempo, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por tu vida. Yo no sé cuál es el problema que tú tengas, pero el Señor sabe cuál es la dificultad. Sabe en donde tú le necesitas a Él. Lo único que Él quiere es un corazón entregado al Señor. Entregado, y cuando hablamos de fe, es como aquel niño que en un incendio está en el segundo piso y los bomberos le dicen: lánzate, que aquí te vamos a sostener en nuestras manos. Y el niño no obedece. Pero cuando escucha la voz de su papá que le dice: hijo, lánzate, que aquí estoy yo, en segundos el niño se lanzó. Es que tienes que obedecer la voz de papá. Aprende a confiar en su palabra. Aprende a confiar en Él. Hoy olvídate lo que te dijeron. Olvídate el diagnóstico que te dieron. Confía en el Señor, confía en Él. Basta ya de seguir escuchando lo que la gente, lo que el mundo, los amigos, las amigas te dicen. Escucha a Jesucristo. Vamos a orar en esta hora. Padre celestial, bendito Dios de la gloria, en este tiempo, Señor, aquellos que están allí batallando con un problema, con una enfermedad, aquellos que no saben qué hacer porque no tienen trabajo, aquellos que no saben qué hacer porque no tienen economía, aquellos que no saben qué hacer porque el médico le dijo que ya no hay cura para su enfermedad, aquellos que no saben qué hacer, Señor, porque su familia se está desmoronando y se está destruyendo, aquellos que no saben qué hacer porque el vicio los está destruyendo, la borrachera, las drogas, los fuegos, la ludopatía y todas estas cosas los está destruyendo. Señor, hoy te pido que con tu poder y tu gloria seas ahora mismo, así como le restauraste y le sanaste la oreja al siervo del sumo sacerdote. Hoy te pido, Señor mi Dios, que seas también trayendo sanidad sobre aquellos, Señor, que hoy están batallando con una enfermedad. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Hoy el Señor allí toca tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Recibe sanidad en el nombre de Jesucristo el Señor. Y ahora mismo, bendito Dios de la gloria, seas trayendo, Señor, milagros, milagros, milagros sobre tu pueblo y sobre tus hijos. Recibe ahora ahí donde te encuentras. Recibe ahora en el nombre de Jesucristo
el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Comienza a renunciar a esa falta de fe. Comienza a renunciar en esta hora. Aleluya, aquella religiosidad. Comienza a renunciar ahora a todo aquello que te estuvo quitando y robando tu fe. Comienza a renunciar en el nombre de Jesucristo. Renuncia ahora, renuncia ahora, renuncia ahora. Bendito Dios de la gloria. Y levantamos clamor, Señor.